Hay un momento que seguramente has sentido, ese instante en el que estás haciendo absolutamente todo lo correcto, visualizando, escribiendo en tu diario, soltando y entregando, y aún así, la realidad sigue sintiéndose vacía, sigue sintiéndose extraña, como si algo sagrado estuviera ausente. Dices las afirmaciones, pero tu pecho permanece apretado. Enciendes la vela, pero tu corazón sigue pesado. Recibes la señal que habías pedido, pero aún así, dudas. Y entonces comienza a doler de una manera más profunda, ¿verdad? No solamente porque aquello que deseas todavía no ha llegado, sino porque el significado mismo empieza a escaparse, a gotear poco a poco. Comienzas a preguntarte, ¿acaso alguien me escucha? ¿Hay realmente alguien respondiendo a esta frecuencia dolorosa que vibra dentro de mí? Y debajo de todo eso, surge un miedo aún más silencioso y más íntimo. ¿Estaré desconectado de lo divino? Pero, ¿y si aquello que has estado llamando Dios no estuviera en la distancia en absoluto? ¿Y si en realidad estuvieras bañándote en él constantemente y simplemente has estado interpretando mal el lenguaje con el que se comunica contigo? Porque la manifestación cuántica no solamente te ayuda a obtener la cosa que deseas, te muestra lo que esa cosa realmente significa, te revela que el propio deseo es un puente, no hacia los objetos, sino hacia el origen, hacia ese lugar donde la intención y la inteligencia se encuentran, donde la energía se convierte en forma, donde tu pulso y el pulso de la creación no son dos ritmos distintos, sino un mismo latido expandido. Déjame enseñártelo. Primero siente esto. Cómo un solo pensamiento puede modificar completamente tu cuerpo. Piensa en alguien a quien amas profundamente. Percibe cómo un calor se enciende en tu pecho, cómo la respiración se vuelve más amplia. Ahora piensa en algo que te hirió, y nota cómo de inmediato tu respiración se acorta, cómo el mundo parece encogerse. Eso no es simple imaginación, eso es vibración. Eso es el efecto del observador ocurriendo en tiempo real. Tu percepción modificando tu fisiología. Tu enfoque colapsando posibilidades en una respuesta física inmediata. ¿A qué te suena eso, si no es a la divinidad misma? Hemos aprendido a pensar en Dios como en un ser separado. Pero, ¿y si Dios fuera un patrón? Un campo coherente. Una inteligencia vibrante tan vasta e inclusiva, que se vuelve indistinguible de las mismas leyes de la creación, no observándote desde arriba, sino observando a través de ti. Tú no estás separado. Eres un nodo sensorial de lo divino, traduciendo potencial en presencia. Eso es la manifestación cuántica, no el arte de obtener lo que deseas, sino el recordar lo que en esencia ya eres. Y la razón por la cual, a veces, sientes que Dios está ausente, es porque intentas alcanzar con tu mente lo que únicamente puede ser accedido a través de tu frecuencia. Estás pensando en la entrega, en lugar de entregarte. Estás ordenando al universo como un jefe, en vez de sintonizarte con él como con un amado. No manifiestas a Dios, regresas a él a través de la resonancia. Existe un momento en que dejas de necesitar pruebas, en que llega un cierto silencio y se envuelve alrededor de tu caja torácica como un aliento invisible. Ese instante en que la presión en tu pecho deja de suplicar y comienza a escuchar. Y en esa escucha, algo se abre. Te das cuenta de que la demora no era una negación, era un diseño, porque no estabas siendo castigado, estabas siendo preparado. Tu frecuencia necesitaba corresponderse con la plenitud de aquello que pedías. Y cuanto más tiempo tardó, más profunda fue la calibración. No fue castigo, fue precisión. Has sentido ese momento, ¿verdad? Ese alivio que no proviene de recibir la cosa deseada, sino de soltar el agarre. Esa paz que llega cuando ya no fuerzas a tu futuro a tomar forma, sino que te suavizas en la seguridad de la hora. Eso es Dios, no la llegada, la entrega, no el milagro. El momento presente. La manifestación cuántica nos muestra esto. El universo no escucha tus palabras, escucha tu coherencia.
No responde a tu calendario humano, responde a tu tono vibracional. Si estás intentando, no estás transmitiendo. Si estás necesitando, estás señalando carencia. Pero si simplemente estás siendo, si habitas el estado de ya es, aunque sea por un solo aliento, te conviertes en la coincidencia exacta. No tienes que creer en Dios para que esto funcione, pero si encarnas la frecuencia de unidad, de amor, de plenitud, ¿qué crees que estás accediendo realmente? Esa quietud, esa inteligencia, esa fuerza que alinea, eso es lo divino. El efecto del observador no es solamente un truco de física, es un espejo místico, mostrándote que la realidad misma es relacional, interactiva, sensible a tu mundo interior, como un amante que se inclina más cerca cuanto más suavemente le hablas. La verdad es esta: no estás manifestando una cosa, estás recordando una fuente, y cuando te alineas con ella, cuando tu sistema nervioso se convierte en un diapasón de seguridad, cuando tu identidad deja de luchar y comienza a estabilizarse en el campo de la suficiencia, lo que llamas milagros simplemente se vuelve normal, porque ya no intentas administrar la vida, la magnetizas, no desde el esfuerzo, desde la esencia. Recuerdo con claridad el momento exacto en que todo encajó, no en mi mente sino en mi cuerpo. Esa tibia calma de reconocimiento que se expande por el pecho como luz, abriéndose paso entre viejas piedras. Estaba sentado solo, la habitación en silencio, sin velas, sin rituales, solo quietud. Y en esa quietud sentí una intimidad extraña con absolutamente todo, como si la vida hubiera girado su rostro hacia mí y susurrara: «Por fin has llegado». Y no fue porque hubiese repetido el mantra correcto, ni porque hubiera visualizado lo suficiente. Fue porque, por primera vez, no estaba alcanzando, estaba recibiendo. Mi sistema nervioso se había relajado, mi respiración había descendido profundamente, y en esa suavidad me convertí en lo que tanto buscaba. Esa es, en el fondo, la gran confusión de la mayoría de las enseñanzas sobre manifestación. Nos dicen que debemos desear con más claridad, pedir con más confianza, pensar con más positividad. Pero la verdad es que la manifestación no responde a tus pensamientos aislados, responde a tu encarnación, al tono de tu ser. No manifiestas lo que fantaseas, manifiestas lo que tu frecuencia confirma como real. Y aquí está la clave. La señal más poderosa que puedes emitir no es el deseo, es la plenitud. No es el necesito esto para estar bien, es el ya lo soy. Esa es la única energía que colapsa líneas de tiempo. Esa es la que dobla la realidad, no la fuerza, no la prisa, sino la gracia de la coherencia. Y la coherencia no es una actuación, no se trata de pretender calma, se trata de estar tan profundamente regulado que tu cuerpo vuelve a confiar en sí mismo, que tu sistema ya no percibe tus deseos como amenazas. Por eso la sanación emocional, del sistema nervioso, del niño interior, está tan unida a la manifestación, porque un ser fragmentado no puede sostener la señal el tiempo suficiente para estabilizar nuevos resultados, pero un ser coherente, ese sí, ese es un faro que guía barcos en la tormenta. Ese es un portal abierto que invita a la creación a encarnarse en forma. Entonces, ¿qué tiene que ver Dios con todo esto? Absolutamente todo. Porque cuando dejas de vivir en tu mente y entras en la verdad de tu cuerpo, cuando tu energía deja de girar en la duda y comienza a descansar en la presencia, te encuentras con lo divino. Y no lo haces en un rayo de luz cegadora, sino en un suspiro de alivio. No en la grandeza externa, sino en la hondura de la tierra que te sostiene, porque Dios no es una respuesta a tu pregunta, Dios es el campo donde tu pregunta se disuelve, la quietud debajo de tu búsqueda. Piensa en esto. Cada vez que aprietas, interrumpes la señal. Cada vez que persigues, difuminas la frecuencia. Pero cada vez que regresas, a la hora, al aliento, al simple ser, vuelves a afinarte. No necesitas gritarle al vacío, solo necesitas igualar el tono de lo que deseas.
Ese es el verdadero lenguaje del universo, y a veces esa afinidad no se siente como euforia. A veces se siente como vacío, porque tu sistema ha dejado de vibrar en pánico, porque tu cuerpo ya no se prepara para la decepción, porque tu energía ha dejado de dispersarse en futuros que no existen. Se siente como nada, pero ese nada lo es todo. Ese es el momento en que la creación empieza a reorganizarse, en silencio, con elegancia, con fidelidad absoluta. Por eso debemos dejar de preguntar, ¿dónde está mi manifestación? Y comenzar a preguntar, ¿cuál es mi frecuencia ahora mismo? Porque los resultados no están separados de la esencia, son reflejos de ella. Tu vida externa es simplemente tu patrón interno cristalizado. Si quieres cambiar lo que aparece afuera, cambia lo que está siendo adentro. Y el ser no se trata de esfuerzo, se trata de seguridad, de regulación, de apertura. Te conviertes en la coincidencia perfecta cuando ya no necesitas que la coincidencia te complete. Cuando sientes, antes de que llegue, aquello que pensabas que el objeto te daría. Y eso no es fingir, eso es alineación. Eso es colapsar el tiempo al colapsar la ilusión de carencia. Tal vez todo esto no tenga que ver con fe, después de todo. Tal vez tenga que ver con frecuencia. No con creer que algo vendrá, sino con convertirte en la versión de ti a quien eso ya le pertenece. Esa versión que no suplica, que no entra en pánico, que no actúa para convencer. Esa versión que simplemente es. Y porque es, entonces ya es. Y aquí está el detalle que la mayoría pasa por alto. La verdadera razón por la que te sientes desconectado, estancado o espiritualmente confundido no es porque estés roto. Es porque todavía intentas manifestar desde una versión de ti que no existe en la frecuencia de la vida que estás llamando. Estás usando la mente de la carencia para alcanzar el mundo de la plenitud. Y no se traduce. La señal se distorsiona. Las líneas de tiempo no se sincronizan. Puedes decir todas las palabras correctas, pero si la parte de ti que las pronuncia sigue tensa, sigue dudando, sigue necesitando que la realidad te pruebe algo, entonces no estás encarnando la realidad que quieres. Estás reaccionando a la que no deseas. Y la encarnación lo es todo, porque es el único lenguaje que la realidad entiende. El universo no escucha tus afirmaciones, escucha tu sistema nervioso, escucha cómo aterriza tu respiración, escucha cómo tus pensamientos se sienten dentro de tu cuerpo. ¿Estás a salvo o estás asustado? ¿Estás expandido o contraído? ¿Vibras desde la plenitud o actúas desde el miedo? Y eso es lo que hace que todo este camino sea tan bellamente desconcertante. No puedes fingirlo. No puedes saltarte el cambio interno. Tienes que convertirte en la persona que ya vive la vida que estás pidiendo. Y esa transformación no es mental, es vibracional. Así que déjame preguntarte con suavidad, ¿cómo te sostendrías si confiaras plenamente en el proceso? ¿Cómo se relajarían tus hombros si supieras que nada falta? ¿Cómo respirarías si sintieras que el universo está respondiendo a tu frecuencia en este mismo instante? Eso no es fantasía, eso es encarnación. Así es como se colapsan las líneas de tiempo. No cuando gritas más fuerte, sino cuando te vuelves más claro, cuando tu energía deja de preguntar ¿cómo? Y comienza a susurrar, ya estoy listo. Porque Dios, fuente, universo, campo, el nombre que más resuene con tu alma, no se mueve a través de la presión, se mueve a través de la presencia. Se expresa en sincronías, en facilidad, en esa sensación que tienes cuando una letra de canción llega justo en el momento en que la necesitabas, cuando se abre una puerta que no golpeaste, cuando algo dentro de ti se relaja antes de que algo cambie afuera. Eso no es coincidencia, eso es coherencia. Mira, Dios no es un juez esperando recompensar tus esfuerzos. Dios es el campo que amplifica tu esencia. Y si tu esencia está enredada en tensión, en urgencia, en duda, entonces el campo refleja eso.
no para castigarte, sino para mostrarte dónde tu señal se está filtrando, para traerte de vuelta a la alineación, no a través de la lucha, sino a través de la quietud. Y aquí aparece la paradoja: cuanto menos lo persigues, más rápido llega, porque la persecución nace del estado de carencia, y la carencia nunca puede atraer amor, ni libertad, ni abundancia, pero la plenitud sí puede, la seguridad sí puede, la gratitud sí puede. La señal del ya es atrae la vida hacia ti de maneras que ningún plan podría haber previsto. No es magia, es mecánica, porque a nivel cuántico todo responde a la resonancia. No puedes ordenar a la onda, pero puedes convertirte en el nodo que la atrae, como un diapasón que comienza a vibrar cuando se toca una nota precisa. Eso eres tú, no un controlador de la vida, sino un colaborador con ella, un traductor de frecuencia, un espejo de significado, y cuanto más clara es tu señal, más rápido la materia refleja tu cambio interno. Así que no estás desconectado, simplemente estás sintonizado en una estación desactualizada, y en cada momento en que regresas a la presencia, a la coherencia, a la suave certeza de que estás sostenido, vuelves a afinarte, te realineas. Reentras en el campo donde los milagros no son un premio, sino la respuesta natural a tu ser estabilizado. No necesitas hacer más, necesitas ser más claramente, más seguro, más verdadero. Y eso es Dios manifestándose a través de ti. ¿Y qué significa realmente ser más claramente? Ser de manera segura, ser de manera auténtica. No significa ser perfecto, no significa que nunca sientas miedo o que la duda nunca aparezca. Significa que dejas de abandonarte cuando lo hacen. Significa que tu identidad ya no se construye alrededor de lo que intentas arreglar, sino alrededor de lo que ya eres cuando el ruido desaparece. Y eso, mi querido ser, es la arquitectura secreta de toda manifestación cuántica. No crear algo fuera de ti, sino estabilizar algo dentro de ti tan profundamente que el exterior no tiene otra opción que reflejarlo. Es la razón por la cual una persona que cree que es digna no necesita perseguir nada. Su energía lo atrae. Es la razón por la cual alguien que vive en gratitud empieza a ver cada vez más cosas por las que agradecer, porque su frecuencia ya está sintonizada con ese patrón. Es la razón por la cual soltar funciona más poderosamente que aferrarse, porque liberar abre espacio para que lo divino se mueva. El control restringe, la entrega expande, y la expansión es lo que permite que la energía se organice en forma. El momento en que cambias tu identidad de necesitar la cosa a ser aquel que naturalmente la recibe, el campo se reorganiza. Ese cambio no es conceptual, es vibracional, y tu cuerpo lo sabe. Tu cuerpo dice la verdad mucho antes que tu mente. Puedes repetir, confío. Pero si tu pecho está apretado, tu respiración es superficial y tu estómago se enreda en nudos, no estás señalando confianza, estás señalando tensión, y la realidad escucha. Entonces pregúntate, ¿cómo se sentiría mi cuerpo si ya supiera que el resultado está asegurado? ¿Cómo me movería? ¿Cómo descansaría? ¿Cómo existiría si no estuviera esperando a que lo externo validara lo interno? Eso no es fingir, eso es crear coherencia, eso es alinearte con la versión de ti que ya vive la vida que sueñas. Y no solo visitar esa versión por unos instantes, sino convertirte en ella, vivir desde ella, anclarla en tu sistema nervioso hasta que deje de ser una visualización y empiece a ser tu punto de partida natural. Así es como encarnas a Dios, no adorando a una fuerza que está encima de ti, distante, inaccesible, sino regulando la fuerza que fluye dentro de ti, convirtiéndote en la calma en medio del caos, en la seguridad dentro de la incertidumbre, en el canal por el cual la inteligencia divina circula sin resistencia, sin fricción, sin preguntas. Es como una flor que se abre. No tiene un plan detallado, solo presencia. Sigue la señal de la luz. Confía en que el entorno responderá. No se apresura, no se aferra, simplemente es. Y ser es suficiente. Tú no eres diferente. Eres el entorno,
Eres la semilla, eres la señal, eres el propio florecimiento. Y cuanto más comprendes esto, no solo intelectualmente, sino energéticamente, más empiezas a ver lo divino no como algo que debes alcanzar, sino como algo que ya respiras, que ya palpita en tus venas, que ya se está desplegando contigo. La espera se disuelve, la lucha se disuelve, porque reconoces, en el momento en que entras en alineación, el campo tiene que responder. No es personal, es física, es coherencia reconociendo coherencia, es esencia reflejando esencia. Entonces la pregunta ya no es ¿cuándo sucederá? La pregunta es ¿estoy dispuesto a convertirme en la versión de mí que ya sabe que sucedió? Porque cuando lo haces, la vida se curva, el tiempo se suaviza, las puertas se abren, no a través del esfuerzo, sino a través de la energía, no con planificación rígida, sino con presencia. Y en ese estado, dejas de necesitar señales, porque te conviertes en la señal. Dejas de necesitar pruebas, porque tu propio ser es la prueba. Dejas de necesitar el resultado, porque ya te has convertido en la frecuencia. Y nada es más divino que eso. Hay algo profundamente humilde que ocurre cuando realmente sueltas, no como estrategia, no como espectáculo espiritual, sino porque tu sistema finalmente puede descansar. Ese tipo de rendición no proviene de la disciplina, proviene de la seguridad, de haber encontrado esa herida interna tan plenamente que ya no necesita ser reparada, sino simplemente sostenida. Y cuando ese momento llega, cuando tu sistema nervioso exhala de verdad, cuando dejas de vigilar el reloj y empiezas a observar el ahora, lo sientes. El cambio, sutil pero sísmico. Una recalibración tan callada que podría pasar desapercibida si no prestaras atención. Pero cuando la notas, te das cuenta de que todo ha cambiado, porque ya no manifiestas desde el deseo, manifiestas desde el ser, desde la esencia, desde la firma innegable del ya soy suficiente, aquí y ahora. Y esa energía pura, coherente, enraizada, es el lenguaje mismo de la creación, la frecuencia de la fuente, el campo que hemos estado llamando Dios. Aquí es donde la identidad se convierte en destino, porque la vida que invocas siempre coincidirá con la versión de ti que la está llamando. No puedes fingir abundancia mientras tu encarnación todavía se aferra a la escasez. No puedes escribir guiones de amor si tu energía sigue defendiendo tu corazón contra la intimidad. El universo no habla en palabras, habla en alineación, y alineación no significa alegría constante, significa verdad constante, significa no evadir tus emociones, sino sostenerlas en coherencia, como un diapasón que regresa una y otra vez a la frecuencia de la plenitud, incluso cuando la señal tiembla, especialmente cuando tiembla, porque este es el verdadero examen, no si eres capaz de manifestar el resultado, sino si puedes mantenerte estable en el espacio antes de que llegue, si puedes sostener tu frecuencia cuando la evidencia aún no se ha puesto al día, si puedes permanecer sentado en tu valor incluso cuando los viejos patrones gritan que deberías correr, demostrar, suplicar. Este es el lugar donde tu relación con Dios se clarifica, no en la llegada de lo que pediste, sino en tu capacidad de confiar en lo invisible, de vivir como si ya estuviera aquí, no por ilusión, sino por intimidad energética con el campo que convierte todas las cosas en reales. Y en esa intimidad comienzas a sentir un tipo diferente de apoyo, no el que elimina cada desafío, sino el que revela el significado oculto dentro de ellos, el que usa la demora como refinamiento, el que confía más en tu preparación que en tus preferencias, el que contempla todo el camino de una sola vez y te ama lo suficiente como para darte solo lo que tu frecuencia puede sostener con verdad. Eso no es castigo, eso es precisión. Así que dejas de rezar por cosas y empiezas a rezar desde estados. Ya no dices, por favor, dame paz, sino, gracias por mostrarme la paz que ya existe aquí. No dices, haz que me amen, sino, gracias por alinearme con un amor que coincide con mi verdad. No dices,
tráelo más rápido, sino permíteme convertirme en aquel a quien esto ya pertenece. Y en ese cambio, toda tu postura hacia la vida se transforma. Dejas de luchar por pruebas, empiezas a armonizar con la presencia. Te conviertes en un canal, no en una víctima, en un transmisor, no en un mendigo, en un co-creador, no en un controlador. Esa es la reunión divina, el lugar donde lo cuántico se encuentra con el alma, donde la manifestación deja de ser logro y se convierte en sintonía, donde ya no se trata de resultados, sino de origen, porque nunca estuviste destinado a ganarte la vida que deseas, estuviste destinado a recordarla en tu ser. Y quizá ese sea el recuerdo más profundo de todos, que nada de lo que has pedido está fuera de ti, que la vida que anhelas, el amor que deseas, la claridad que buscas, no son recompensas esperando al final del esfuerzo. Son ecos de lo que ya eres bajo todo el ruido. Pero para escuchar ese eco, debes volverte lo suficientemente silencioso como para dejarlo resonar. La quietud no es la ausencia de movimiento, es la presencia de la confianza. Es lo que sucede cuando tu sistema nervioso deja de prepararse para el impacto, cuando tu energía deja de contraerse, anticipando la decepción, cuando permites que el momento sea suficiente, no porque hayas renunciado, sino porque has sintonizado, y en esa quietud ocurre algo extraordinario. La vida empieza a responder de manera diferente, no porque la vida haya cambiado, sino porque tú lo hiciste, porque tu campo dejó de vibrar con la frecuencia del casi y comenzó a resonar con el tono del ya es. Y el campo cuántico, ese vasto océano de posibilidades, solo puede reflejar lo que emites. Has escuchado la frase, manifiestas lo que eres. Pero vamos más profundo, manifiestas lo que tu cuerpo cree que es seguro recibir. Manifiestas lo que tu frecuencia confirma como normal. Manifiestas no esforzándote hacia lo nuevo, sino liberándote de lo viejo. Esa identidad que repite, así es como siempre ha sido para mí. Esa historia que resulta familiar, pero ya no está alineada. Esas expectativas sutiles de carencia, de traición, de lucha. Ahí es donde la mayoría se queda inconscientemente, repitiendo el pasado vibracionalmente, incluso mientras escriben un futuro diferente mentalmente. Pero al campo no le importa lo que dices. Responde a lo que sientes. Se armoniza con tu señal más consistente. No con tu momento de inspiración, sino con tu línea base de ser. Así que si te preguntas por qué las cosas no han cambiado aún, no te cuestiones qué estás visualizando, sino qué estás vibrando. Todavía esperas sutilmente una prueba antes de relajarte. Estás actuando confianza mientras te preparas en secreto para la pérdida. Estás llamando al amor mientras, en lo profundo, sigues preparándote para el abandono. Esa es la fractura de frecuencia, la contradicción energética, y el campo no puede estabilizarse alrededor de eso, no porque sea cruel, sino porque es preciso. Necesita resonancia para cristalizar resultados. Así como el agua necesita frío para congelarse, así como el sonido necesita presión para amplificarse, tu deseo necesita tu coherencia para volverse visible. Entonces te detienes, respiras, te conectas con la versión de ti que no está actuando ni esperando ni reparando, la versión que simplemente ya es, la versión que no persigue la alineación, sino que la encarna, y de repente aparece espacio, espacio en tu cuerpo, espacio en tu percepción, espacio en el campo mismo, porque has dejado de inundarlo con estática, y en ese espacio, la vida puede moverse otra vez, no caóticamente, sino con inteligencia, como un río que por fin encuentra su cauce una vez que las piedras han sido retiradas. No estás aquí para empujar el río, estás aquí para convertirte en el río, fluido, sintonizado, en armonía con las corrientes más profundas. Ahí es donde la manifestación se vuelve sin esfuerzo, no porque nada ocurra, sino porque todo se mueve contigo, primero por dentro, después por fuera. Así que no apresures este proceso, no preguntes cuánto falta, pregunta más bien, ¿qué tan claramente puedo convertirme en la versión de mí que ya no espera?
porque ahí es donde Dios te encuentra, en la claridad, en la coherencia, en el momento en que comprendes que no estás llamando algo desde arriba, sino permitiendo que algo emerja desde dentro, y esa emergencia es el verdadero milagro, no lo que aparece, sino lo que despierta, porque el despertar no llega con ruido, no anuncia su llegada con fuegos artificiales, se desliza suavemente, como una brisa tibia entrando por una ventana abierta, como el clic sutil de una cerradura que por fin cede. Se presenta no con pruebas, sino con paz, no con espectáculo, sino con presencia. Y es así como sabes que es real. Dejas de buscar evidencia en el horizonte, dejas de escanear el cielo por señales, porque ahora eres la evidencia. Tu energía se ha convertido en la señal. Tu estado es el portal. Y cuando tu estado cambia, la realidad no puede evitar seguirlo, no como recompensa, sino como reflejo. Este es el baile cuántico, el sagrado dueto entre la forma y lo informe. Entras en el ritmo no esforzándote más, sino confiando más profundo. No escribiendo tu futuro, sino encarnándolo ahora. Porque en el nivel cuántico no existe el futuro, solo campos, solo frecuencias, solo el eterno presente, esperando que lo vibres en materia, y cuando lo haces, descubres algo tan sobrecogedor como inquietante. Todas esas veces que pensaste que Dios te ignoraba, no era silencio, era alineación en proceso. Era el campo reorganizándose alrededor de la nueva versión de ti que aún no había nacido. Era un tiempo orquestado por la coherencia, no por el calendario. No estabas siendo castigado, estabas siendo purificado. Tu señal estaba siendo refinada. El ruido estaba siendo despojado. Los vacíos en tu fe estaban siendo iluminados. No para avergonzarte, sino para liberarte. Y esto es por lo que importa tanto regular tu mundo interior. Porque no puedes crear coherencia desde el caos. No puedes recibir claridad nadando en miedo. No puedes estabilizar nuevas líneas de tiempo desde una identidad que sigue recreando las viejas. Así que deja de pedirle al universo una vida que contradiga tu frecuencia dominante. En su lugar, conviértete en la frecuencia que exige esa vida simplemente por su ser. Y aquí está la gracia. No necesitas hacerlo todo de una vez. No necesitas energía perfecta ni paz permanente. Solo necesitas acceso, momentos, destellos de verdad a los que vuelves una y otra vez, hasta que se vuelven tu norma. No se trata de arreglar cada pensamiento, se trata de afinar tu cuerpo a la versión de ti que ya es libre, que ya lo tiene, que ya lo es. Y cuando vives desde ese saber encarnado, empiezas a notar cómo los momentos más ordinarios se vuelven sagrados. La llamada de la persona justa en el instante preciso, la oportunidad que llega sin esfuerzo, la idea luminosa que aparece cuando no estabas buscando, la calma inexplicable que se eleva sin razón aparente. Eso no es casualidad, eso es coherencia. Es tú y el campo, en diálogo. Es lo divino, respondiendo a tu ser. Y la ironía es esta: cuando la cosa que pedías llega, ya no se siente como prueba. Porque ya te habías convertido en la versión de ti que no necesita pruebas. No te sorprendes, no estás desesperado, simplemente estás alineado. Y esa alineación, ese zumbido constante y silencioso de la resonancia interior, es lo que hemos estado llamando Dios desde siempre. No una fuerza externa a la que adorar, sino la coherencia interna que convierte el deseo en destino. No una respuesta en el cielo, sino la señal dentro de ti esperando siempre a ser sintonizada. Así que pregúntate ahora, no ¿qué quiero manifestar?, sino ¿en quién estoy dispuesto a convertirme para recibir la vida que ya me pertenece? Porque al final nunca se trató de aprender cómo manifestar. Se trató de recordar lo que la realidad ya es: un espejo, un campo, una inteligencia viva que responde a cada instante a la vibración que estabilizas en tus células. Y Dios no es un otorgador de deseos. Dios es la electricidad que corre por los cables.
la coherencia que sostiene el patrón. El silencio debajo de tus pensamientos que nunca vacila, incluso cuando tu fe lo hace, incluso cuando tu ego se agita, incluso cuando tu corazón se quiebra. Y la manifestación no es el modo de obtener algo, es el modo de recordar la verdad que siempre estuvo vibrando bajo tu deseo, que ya lo eres, ya eres digno, ya eres pleno, ya estás alineado con un futuro que no espera a que trabajes más duro, sino a que recibas más abierto. Así que dejamos de aferrarnos, dejamos de guionizar, dejamos de intentar doblar el campo cuántico con pensamientos y empezamos a suavizarnos en él con nuestro ser. Dejamos de pedir al futuro que nos rescate y empezamos a permitir que el presente nos revele. Y cuando lo haces, cuando respiras desde la coherencia, cuando hablas desde la encarnación, cuando tus deseos nacen de la plenitud y no de la herida, ya no manifiestas cosas, manifiestas a Dios. Traes lo divino a la forma, a la conversación, a este momento, no con un canto, no con una lista de tareas, sino con la pureza de tu frecuencia, con la quietud de tu entrega, con la precisión magnética de tu ahora. Y la belleza es esta: ya no tienes que convencer al universo, porque ya no estás dividido por dentro, ya no hay señal doble, ya no hay confío, pero también tengo miedo. Has despejado la estática, has anclado el tono, y entonces el campo responde, como el metal hacia el imán, como la luz hacia un cielo abierto, no como prueba de tu poder, sino como reflejo de tu paz. Esta es la vida que comienza cuando dejas de intentar controlar la vibración y empiezas a convertirte en la vibración, cuando dejas de rezar por señales y te conviertes en la señal, cuando tu cuerpo se vuelve altar, tu respiración ofrenda y tu presencia portal. Porque la verdad es esta: nunca estuviste esperando la manifestación. Estabas esperando recordar la frecuencia divina que ya vibra en tus huesos. Y ahora que lo has hecho, observa cómo la vida se reorganiza. En silencio, con elegancia, inevitablemente. No porque la forzaste, sino porque al fin la igualaste.